Cuenta una fábula guaraní que un día el bosque prendió fuego. Todos los animales salieron corriendo despavoridos, excepto el colibrí. Cuando el jaguar lo vio volando en dirección al incendio, se detuvo un momento y le dijo, ¿pero qué haces? ¿No ves que todo el bosque arde en llamas? El colibrí respondió, estoy llevando agua en mi pico para apagar el incendio. ¿Pero qué dices? Respondió sorprendido el jaguar. Tú solo, con un pico tan pequeño, nunca podrás cargar suficiente agua para apagar el incendio. Lo sé, replicó el colibrí, pero yo estoy haciendo mi parte. Esa es nuestra condición hoy en día. El mundo arde en llamas. Resolver la crisis ambiental parece una tarea inabarcable, pero no tenemos opción. Cada uno de nosotros debe poner de su parte. Como el humilde colibrí, somos muy pocos en la Sangha Daishinji, templo de la mente magnánima, pero nos comprometemos firmemente a poner de nuestra parte. El proyecto Colibrí comenzó en el Centro Zen Bodhidharma, que es una sede de la comunidad Soto Zen de Colombia, en Armenia, Quindío, en el año 2021. Surgió como respuesta a una pregunta que nos habíamos hecho, ¿qué actividad podríamos realizar que reflejara nuestras acciones como practicantes budistas de la escuela Soto Zen? Y de varias propuestas que se hicieron o que surgieron, entonces escogimos el tema ecológico, pensando que nosotros todavía teníamos pocos conocimientos de cómo cuidar el medio ambiente, nuestro entorno y cómo influir para disminuir toda la huella ecológica y disminuir también el sufrimiento de todos los seres. Para desarrollar eso vimos la necesidad de tomar unos talleres, entonces durante un tiempo estuvimos con dos ambientalistas que nos dieron instrucciones sobre cómo manejarlo, cómo hacer la clasificación de los residuos sólidos. Nos dimos cuenta que es un tema que no es tan fácil y que al comienzo incluso hay como una resistencia a realizar esta clasificación. En Daishinji el manejo de residuos comenzó hace más de un año. En mayo del 2022 empezamos a hacer el manejo de residuos apropiadamente. En esa época existían contenedores de reciclaje, también para la separación de residuos orgánicos, pero no había una disciplina alrededor de esto, ni tampoco se incluía dentro del SAMU y de las actividades relacionadas a la práctica que realizamos nosotros. Empezamos a planear algunas actividades relacionadas a talleres para el manejo y la separación de estos residuos. A lo largo de ese año logramos hacer 3 talleres enfocados para este tipo de manejo y se tienen planeado también realizar algunos este año. La idea es continuar con esto precisamente y mantener el manejo de la manera que debe ser, generando sensibilización y conciencia alrededor del tema ambiental en el templo. Este mismo lugar fue donde presentamos el proyecto Colibrí a la Sangha en julio de 2022. Es el comedor del Centro Bodhidharma en Armenia. Desde aquí estuvimos presentando nuestra visión de cómo conectamos la enseñanza budista con la responsabilidad ecológica, cuáles eran las acciones concretas que proponíamos y qué visión de futuro teníamos. A partir de ahí eso nos ha ayudado a fijar nuestro norte y efectivamente a proponer acciones concretas en estas 2 sedes por lo pronto de la comunidad. Para el manejo de los residuos, entonces nosotros tenemos varias canecas. Una para los residuos orgánicos, otra para los residuos aprovechables, otra para los no aprovechables. Tenemos canecas para
depositar los vidrios y otra para depositar papeles y cartón que sean aprovechables. Manejamos las botellas de amor, en donde introducimos el plástico que no se puede meter en las otras canicas. Aquí en Armenia no hay suficiente manejo que uno se pueda conectar con otras personas para que el proceso que nosotros realizamos acá tenga continuidad, ¿sí? Pero no por eso dejamos de hacerlo, porque pensamos que esas acciones van dejando huella, de todas maneras, y tarde o temprano vamos a lograr que esto se vaya expandiendo hacia otros lugares y continuar el proceso para que esa labor que realizamos tenga un mayor efecto en el ambiente. El manejo de residuos en Daishinji se hace mediante 4 colores o un código de 4 colores. El primer color es el gris, en donde se depositan cartones, papeles que puedan ser aprovechados en procesos de reciclaje. También tenemos el color verde, que es en el que se utiliza para hacer primero recolección de residuos orgánicos que se pueden utilizar después en procesos de compostaje. Tenemos el color azul también, que es el que se utiliza para el reciclaje de plásticos, debido a la diversa cantidad que existe de tipos de plásticos. Hay unos que sí se pueden separar y reciclar por aparte, como las bolsas, las botellas, las tapas, y hay otro tipo de plásticos que son mucho más difíciles de reciclar y que pasan por otro tipo de procesos. Ese tipo de plásticos, como el número 7, se meten en estas botellas que se llaman botellas de amor, y estos sí entran en un proceso de reciclaje distinto, en un procesamiento diferente. La última caneca que tenemos, o el último color, es el negro, en donde se disponen todos los residuos que no pueden ser aprovechados y que pueden ser de tipo orgánico o también inorgánico. Ahí encontramos los papeles de los baños, comida que se pudrió. La Sangha ha incorporado muy bien este tipo de código de colores, precisamente dentro del SAMU, que es una de las actividades que hacen parte de la práctica nuestra, en donde se hace el aseo del templo. Hay una persona completamente disponible para hacer esta separación. Las personas de la Sangha ya saben los colores, y cuando uno va a hacer el proceso de separación o ya para enviarlo a la disposición final, se da cuenta que ha estado funcionando bastante bien. Entonces sí ha habido una adopción bastante buena. Casaguadua es una reserva de la sociedad civil ubicada en el Quindío, cerca de un pueblito que se llama Salento. Como reserva lleva más o menos 15 años. Se integró con la comunidad Sotocén de Colombia hace más o menos 3 años, siendo un lugar de conservación. Directamente el impacto de los miembros de la comunidad Sotocén de Colombia medido en huella de carbono está minimizado. Esta reserva captura 4.200 toneladas de dióxido de carbono por año, pero también produce el 3% del agua que requiere Armenia. Nosotros preservamos el agua, se preservan 6 especies en peligro, y es un ecosistema estratégico. Está en una cuenca a una altitud en donde la gente está cortando para producir algo, pero aquí también producimos oxígeno, agua, bueno, una cantidad de cosas. En ese sentido, eso es como nosotros, digamos, minimizamos el impacto de nuestra vida cotidiana como miembros de la Sangha. La idea de la colaboración de la Sangha con la Fundación Cerros de Bogotá nace de una experiencia de compartir la montaña o de caminar la montaña después de hacer Sazen. Ya hemos ido unas cuantas veces a la montaña con miembros de la Sangha que dedican una mañana al mes de los domingos para trabajar y llevar desechos orgánicos de nuestra casa a hacer las pacas. Las pacas son una idea de Guillermo Silva, que es un antioqueño de Medellín, que se le ocurre que podemos reverdecer la tierra y digamos de alguna manera reciclar los desechos orgánicos de nuestra cocina, haciendo estas pacas digestoras, que no son otra cosa
que rectángulos o cuadrados con tablas, fabricados con tablas sobre la tierra de la montaña, y allí se depositan unas hojas secas y material verde. Se hace como un nido para los desechos orgánicos, para los residuos orgánicos. Se meten estos residuos orgánicos allí y se tapan con más hojas y queda como una especie de lasaña, ¿cierto? De hojas secas, de material verde y de residuos orgánicos que se tapan después, y eso se va con el tiempo volviendo tierra negra. Estamos realizando una cartilla dirigida al público en general para el manejo de residuos, de los residuos que producen en sus casas. Entonces esta cartilla está dividida muy claramente en los 4 tipos de residuos que producimos, como son los plásticos, los vidrios, los residuos orgánicos y los metales. La idea sería, en la parte donde tenemos actualmente un tallercito, que es donde hemos construido todo lo que se requiere para este refugio, se va a construir un solo proyecto de sensei para que pueda haber unas mini seshines, unos retiros cuando se quiera, de tal manera que sea independiente una seshin de la actividad de bioturismo que se tiene aquí en Casa Guado. En Ibagué, la idea allá es tener el futuro monasterio del manantial del Dharma. La idea es que pueda haber algunos monjes residentes y que se pueda hacer una vida más monástica. Bueno, el sitio en Ibagué tiene una buena parte también de bosque nativo en buenas condiciones. Sería muy bueno que en algún momento eso se constituya como reserva natural de la sociedad civil también. En un momento de crisis climática como el que está viviendo la humanidad y el planeta actualmente, pues es muy importante hacer esas pequeñas acciones del colibrí para ir nutriendo la tierra. Cuando fue desafiado por Mara, el Señor del mundo, el Buda, tocó con su mano el suelo e invocó así a la diosa tierra Vasundhara como testigo de que había alcanzado el supremo despertar. La diosa se presentó y rindió testimonio. Se dice también que en el momento de su despertar el Buda habló así: todos los seres, la gran tierra y yo hemos alcanzado simultáneamente la iluminación. Nuestro ser no es diferente de la gran tierra con sus valles, ríos y montañas. En la tierra también se manifiesta el Dharma. Escuchando la voz de la tierra profundizamos en el Dharma y con nuestra acción ecológica podemos actuar en la dirección de la sabiduría. Queremos invitar a toda la comunidad budista iberoamericana a unirse a estos esfuerzos ecológicos desde sus propias condiciones. ¿Cómo podemos, cada cual, contribuir desde nuestra práctica al cuidado de la tierra? ¿Cómo podemos, cada cual, poner de nuestra parte